I got a feeling that I can't explain. I got a crazy me I can't contain. There is freedom running through my veins. 'Cause your love has broken every chain. I wouldn't have made it, but you came and saved me. I'm celebrating 'cause you've been so good to me. With all I am, I'm gonna praise. Hola, hola chicos, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de este podcast que se llama Las Cosas Como Son. Estamos felices y contentos de poder estar acá con ustedes una vez más, reactivándonos, como ya lo dijimos antes, en este 2021, proyectándonos. Y bueno, estoy otra vez acompañado de estas chicas hermosas en este podcast donde vamos a tratar de edificar sus vidas a través de esta conversación. Chicas, Así es. Qué bueno que puedan compartir un capítulo más con nosotros. De verdad, para nosotros esto es algo que el Señor colocó en nuestros corazones. Y esperamos de verdad que hasta el día de hoy les haya gustado, les haya hablado a sus corazones sobre todo. Y nada, pues saludarles, de verdad muy contentos de que estén un capítulo más aquí con nosotros. No puede ser que ya sea el cuarto capítulo, qué Ahora sí. rápido. Y recordarles, ¿cierto? Que abajo está la campanita de notificaciones. Vayan, suscríbanse, actívenla y compartan este y los otros episodios también, que estoy segura que así como usted le ha bendecido, también a sus amigos, familiares, primos, hermanos, no sé, les pueda ayudar también. Así es. bueno, tenemos un tema interesante para el día de hoy y es también una pregunta que muchas veces nos hemos hecho. Sabemos que muchas personas se han hecho también esta pregunta. Quizás las respuestas que se han dado ha hecho de que estas personas reaccionen de una u otra manera. Entonces, la pregunta o el tema de hoy es, ¿hay futuro? ¿Será que tenemos futuro? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que hay futuro? Me llama mucho la atención porque estamos hablando en Venezuela, ¿no? Sí. El tema de futuro como que está complicado. ¿Y qué les ha pasado a ustedes? O sea, honestamente, con los chicos que nos están viendo, ¿ustedes han pensado en irse del país porque sienten que no hay futuro aquí? Bueno, yo en lo personal sí, por mucho tiempo y hace mucho tiempo también atrás pensé en irme del país. Cuando uno ve el sistema que se instala en Venezuela, cuando uno comienza a ver que las esperanzas comienzan a desvanecerse, lo material, cuando uno ve que ya no hay futuro, entonces por lo general yo llegué a pensar en irme y mi pienso era irme por un tiempo, como quizás muchos pensaron o han pensado, irse, hacer una plática y regresarse. Pero en lo personal tengo familia, tengo amigos que se fueron con ese pienso y la verdad es que más nunca han podido regresar porque se quedaron allí. Dijeron, bueno, hay muchos memes, de hecho han hecho muchísimos memes, ¿no? Iba a hacer plata y resulta que me quedé aquí sembrado. Y así le pasó a muchísimas personas. Voy para comprarme mi casita en Venezuela, comprarme mi carro y resulta que allá se los comió la renta, se los comió todo y allá están esclavos del sistema. A mí me pasó por la mente eso sin haber desconocido y aparte es que nosotros como venezolanos somos inexpertos en el tema de emigrar. Aparte de eso veníamos con nuestra mente como muy golpeada. Por eso es que hoy en día, tristemente, vemos a tantos venezolanos pidiendo en el extranjero, muy diferente a otros países que cuando emigraban eran personas que tenían una mentalidad más clara, montaban sus negocios. Entonces, yo dije, bueno, yo no tengo experiencia, pero yo dije, bueno, yo necesito dinero. Entonces yo me voy, regreso, y recuerdo que cuando conversé a una de las pocas personas que le comenté que tenía deseos de irme, me dijo, bueno, yo te puedo decir que te quedes, pero el día que tú estés pasando hambre,
El día que tú estés pasando por una situación difícil, entonces tú vas a decir, este bendito me dijo que me quedara, claro, él sí está La comiendo tuya. y yo no. Entonces, lo que yo te recomiendo es que vayas y lo hables con el Señor. Entonces así lo hice. Conversé con el Señor, le dije, bueno, dirígeme. Y recuerdo una cita bíblica donde el Señor me habló personalmente y está hablando el apóstol Pablo creo que a Timoteo le está hablando y le dice, hey Timoteo, venme a visitar lo antes posible, porque la fulanito de tal que me acompañaba me dejó, me abandonó, se fue tras las cosas del mundo. Entonces cuando yo estoy leyendo eso, de una vez yo siento que el Señor me habla y me dice, hey, acompáñame, quédate conmigo en la obra que tengo aquí en Venezuela, no te vayas detrás de las cosas del mundo. Y para mí en lo personal, esa fue la palabra del Señor que me trajo estabilidad y desde allí comencé a creerle al Señor de que Él aquí nos iba a bendecir. Y bueno, yo creo que José también puede dar testimonio de eso. Hasta el día de hoy nosotros no es que tenemos los millones del mundo. Bueno, estamos cerca de Bill Gates, estamos así. Pero no es que tenemos los millones del mundo, pero hasta el día de hoy el Señor nos ha sustentado. Pero es rico de cuna. Sí. Mi papá es el dueño de Lorena. Claro. Y bueno, hasta el día de hoy el Señor nos ha sustentado, pero sí llegué a pensar en irme del país, improvisar, como quizás muchas personas se fueron, y quizás algunas de las personas que nos están viendo, quizás acá o en el extranjero, que también se fueron, se pueden identificar quizás con esa pregunta que se hicieron. Y hoy vemos personas como se van del país caminando, se van a pie, caminando tantos kilómetros. Muchas personas han perdido la vida. Entonces yo creo que sí, no sé si ustedes se han hecho esa pregunta, que si hay o no hay futuro aquí. Yo no he pensado en irme, yo pensé en mandarlo a él. No, mentira. Pues yo creo que eso ha pasado en la mente de todos en algún momento. En mi caso, nunca he tomado así la decisión de decir, bueno, sí, ya me quiero ir. No, pero sí siempre hay como esa cosa de que, bueno, pero si me voy y trabajo, voy a poder tener esto, o voy a poder tener esto. Bueno, pasó por mi mente. Pero pues yo decidí creer en lo que el Señor iba a hacer conmigo aquí en Venezuela. Y hasta el día de hoy, pues les puedo decir que de verdad no me he arrepentido de eso. Como decía Anderson, no es que nosotros tenemos gran cantidad de dinero, no, pero hemos decidido dar gracias por lo que el Señor nos da. Y de verdad que eso ha funcionado muchísimo. Yo sé que en tu corazón puede estar pasando desesperanza, puede estar pasando de pronto, sobre todo en los adolescentes, ver que en tus estados tus amigos suben, no sé, ropa, comida, pero todo ese tipo de cosas son vanidad. Porque realmente un Instagram o una foto no te muestra lo que es vivir en otro país, no te muestra lo que es que tienes que pagar una renta, no te muestra qué es lo que tienes que pagar agua, que tienes que trabajar hasta 10, 12 horas diarias. Yo no te voy a decir que, bueno, aquí en Venezuela estamos mejores, lo máximo, no. Yo simplemente estoy diciendo que he decidido vivir y dar gracias por lo que el Señor nos está dando y de verdad que hasta el día de hoy nos ha funcionado muchísimo. Sí hay momentos en donde hay momentos difíciles o de pronto momentos bajos donde, Dios mío, pero nos hace falta esto, no tenemos esto. No, sí hay esos momentos, no tenemos todo el tiempo de sobra. En estos días conversaba con una persona y, y decía pues que tenía varias cosas, pero sentía que algo le faltaba, sentía que quería la Venezuela de antes. Y yo decía, no, no anhelemos esa Venezuela, porque en esa Venezuela nosotros no habíamos pasado proceso y este proceso el Señor lo ha permitido por algo. Cuando una persona dice, no, que a Dios se le salió de las manos Venezuela, no, todo este proceso es por algo y hay que pedirle al Señor que nos permita entender cuál es el proceso que Él nos está permitiendo vivir y darle gracias al Señor porque todo lo que el Señor permite para nuestras vidas es por algo. Pero el tema es, bueno, no sé si Liz también ha pensado en irse del país, pero es una pregunta muy difícil. O sea, que quizás suena fácil, quizás suena, bueno, a mí el Señor me habló y bueno, me quedé. No, porque es que
vemos situaciones, personas que tienen que cambiar su vida radicalmente, personas que más de una vez les tocó llorar en el extranjero por la soledad. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me pasaba que cuando yo iba a Cúcuta a los congresos, lo único que me daba mi esperanza es que yo sabía que iba a regresar el sábado o el domingo, pero ya yo el jueves, el viernes, que llegábamos el lunes, el jueves, ya yo estaba, me hace falta mi camita, me hace falta el calor del hogar. Y bueno, lo que yo me decía era, Anderson, regresas esta semana. Y Esa era la esperanza. sí, yo no me imagino la gente que está en el exterior, porque sí, o sea, me hace falta, tenemos 2 días que no comemos, dígame, en la época de las arepas de maíz, Dios santo. Dios, yo creo que ahí todo el mundo tuvo que haber pasado por su corazón. Me Me voy. voy. Sí, más de una vez, o sea, no ha sido un proceso fácil, pero esa pregunta de si me voy o no me voy, aquí no hay futuro, hizo que las familias cambiaran radicalmente. Incluso personas por irse detrás del dinero terminaron muchísimo. Conocemos muchísimos casos de familias rotas, familias que terminaron divorciándose por tomar esa decisión. Pero no sé, Liz, ¿qué ha pensado? Wow, esa pregunta, como tú dices, es una cuestión para analizar bastante. Yo en lo particular tengo a casi todos mis compañeros de bachillerato fuera del país. ¿No te mandan una la- remesa, algo? La mensualidad. Amigos, no, compañeros, no Ah, mentira. ok. Bueno, si ven esto, anoten ahí los Mentira. datos. Que les va tan bien que le dicen, bueno, mamá, es súper genial, como decía el pastor Jaime el domingo, me va súper bien, tan bien que quiero que me mandes el pasaje de vuelta. Pero sí, no puedo negar que evidentemente a todos nos ha pasado por la cabeza la situación de Venezuela, es tomar en consideración el hecho de irnos. Como dice Yossi, no he tenido planes para irme, solo desilusiones que los hemos tenido todos. Pero le doy gracias a Dios por mi familia, porque me ha sabido orientar en esos procesos. O sea, pero nunca has pensado, Nunca he me tenido quiero ir. planes. Nunca he tenido planes para irme, pero obviamente... Pero si ha pasado por tu cabeza, de pronto me Sí, quisiera ir. claro, por supuesto. No te digo, tengo mis compañeros de clase de bachillerato, la mayoría afuera, y uno ve quizás las situaciones que ellos viven que son diferentes a las de uno. Hay personas que creen que, bueno, me voy del país para tener un mejor futuro, ¿verdad? Que es el lenguaje que ellos siempre utilizan, o que la mayoría de las personas utilizan, ¿verdad? Para poder tener quizás oportunidades de tener una casa, oportunidades de tener un carro, oportunidades de comer las 3 veces al día como quisiera comer, la oportunidad quizás de pagar un gym, etcétera. Tener un teléfono nuevo, otras cosas, ¿verdad? Que evidentemente son posibles en otro país. Aquí cuesta muchísimo más, ¿verdad? Bueno, aunque ahorita estamos dolarizados y Sí. es un poco más accesible muchas cosas, pues. Yo me acuerdo en estos días, estaba hablando con una amiga de Estados Unidos y ella me decía, y me preguntó así, frente a frente, ¿tú crees que hay esperanza para Venezuela? Y fue así como que, wow, déjame ser espiritual para poder responderte esta pregunta. No, mentira. Yo no sé si Venezuela cambie, no sé si volvamos a hacer algo parecido a lo de antes, no sé, pero yo sí sé que tengo a un Dios que va por encima de esas cosas, y eso es lo que me ha permitido tomar decisiones, a mi concepto creo que sabias, en quedarme. Me acuerdo muchísimo que en ese proceso que hubo la ola de personas saliendo, tenía una amiga muy, muy, muy cercana con su familia que tomaron la decisión de irse. Uno de esos días que estaba en su casa compartiendo con ellos, me dijeron, bueno, tarde o temprano vas a tener que irte, porque esa situación va a empeorar. Ella estudiaba una carrera muy similar a la mía y bueno, ya está en el tercer trimestre y la situación pues no se
o sea, no veían futuro aquí en Venezuela, esa es la palabra. Y tomaron la decisión de irse y gracias a Dios le ha ido muy bien en el exterior, ¿verdad? Pero me acuerdo muchísimo esa conversación y ellos me decían eso, que algún momento yo me tenía que ir. Y viví en esa oportunidad, algo como que decía Jesús a Pedro, no te lo reveló ni sangre ni carne. Y me acuerdo que yo le dije a ella, si yo me voy, ¿quién se queda? O sea, si todos nos vamos, ¿quién se queda a luchar por esto? Y yo tomé la decisión, por eso necesitaba ser espiritual para responder esta mentira. Claro. Yo tomé la decisión de sembrar aquí en el país, yo tomé la decisión de quedarme, yo tomé la decisión de ser parte de la solución y no parte del problema. Y no porque que te vayas seas parte del problema, no, sino que no quiero, ¿sabes? Decir, bueno, no hice nada, sino ser parte de la solución. a ello. Yo creo que todos han contribuido, bueno, y todo ha sido parte del plan de Dios también, ¿no? Las personas que se han ido Han ayudado eh, mucho la gente han de aquí. ayudado mucho también a la economía. Los economistas dicen que hay un gran porcentaje de remesas que han hecho que el país se dolarice y no fue porque el gobierno lo estableció, sino por la cantidad de divisas que ya se manejaban en el país. Eh, pero es increíble cómo Dios ancló a muchísimas personas, empresarios, a Venezuela. Hay una empresa muy conocida eh, aquí en Venezuela, la empresa Polar. Nosotros fuimos testigos de cómo le hicieron la guerra a esta empresa y esta empresa decía, no, nosotros necesitamos invertir, creemos en Venezuela. Y cuando tú ves todo ese tipo de cosas, tú dices, bueno, este hombre que tiene dinero no tiene necesidad de quedarse en Venezuela, más sin embargo le están haciendo la vida imposible. Este hombre decide quedarse en Venezuela, seguir invirtiendo. Y bueno, hemos visto cómo Dios ha anclado a muchas personas y empresarios al país. Pero el detalle es cómo nos imaginábamos nosotros nuestro futuro. Porque hay gente, mira, yo me río muchísimo con los memes. Hay gente que dice, yo a los 20 años, los 25 me imaginaba con carro, con casa, Estabilidad económica. con todo. Y entonces dice, y hoy en día me consigo $1 en el camino y le doy gracias a Dios, le digo, me miraste a los ojos, Señor. O sea, es una cosa que la gente se da cuenta que una cosa es la que yo me imaginé cuando estaba pequeño y otra cosa es mi futuro. Y no sé ustedes, pero quizás muchos de nosotros nos imaginamos algo pensando, dígame, en el 2008 que hubo una Venezuela productiva donde el porcentaje de la inflación llegó a una cifra y yo recuerdo que, bueno, sacar un carro era como sacar algo fiado en la bodega. Entonces quizás nos imaginamos muchísimas cosas, pero de repente esa cifra de la inflación comenzaron a subir, ya no era 1, 2, sino 3, 4 cifras, y nuestras esperanzas se fumaron. Quizás le pasó a muchas personas, pero qué bonito es cuando tú comienzas a ver el futuro, no desde la perspectiva del hombre, no desde la perspectiva de lo material, sino desde la perspectiva de Dios, que eso es otra cosa. Porque si nosotros buscamos tener éxito dentro de lo material, vamos a estar frustrados. Pero si nuestro éxito lo comenzamos a buscar dentro del éxito que Dios dice que es éxito, entonces allí es donde verdaderamente vamos a tener éxito. Lo que tú decías, si me voy yo, ¿quién se queda? O sea, es eso, o sea, si me voy yo, entonces, ¿quién les habla a otras personas de Cristo? ¿Quién hace la obra Y es de que, Cristo? es que nosotros somos como expertos planificando, ¿no? Nosotros, bueno, yo recuerdo Antes que- del 2020, Ajá. porque quedó más que claro. Sí. Exacto, y hablo de antes, nosotros, bueno, a tal edad ya voy a tener una casa, o a tal edad ya me gradúo, a tal edad hago esto. Yo me acuerdo, o sea, ¿quién no ha hecho eso cuando, ¿Cuáles eran tus cuando planes, está Yassi? adolescente? Náguara, yo a los 23 ya estaba súper graduada, licenciatura y todo. No, pero sí es así, o sea, de verdad que nos creemos expertos planificando el futuro, planificando más allá, pero el 2020 fue como que el stop, hasta aquí. Mira todo lo que planificaste. Y me da mucha risa porque en estos días conversábamos, no me acuerdo si era con Anderson,
que normalmente cuando es que la gente escucha, salió tal profecía, salió tal cosa, no sé qué, que hablaron aquí, hablaron allá, salieron unas gemelas también por ahí hablando cosas, no recuerdo muy Sí. bien. Lo cierto es que nadie habló de una pandemia, nadie habló de que íbamos a estar en nuestras casas, nadie Eso solo lo habló sabía Bill de Gates. que nadie habló de que nos iban a encerrar. Y la realidad es que nosotros podemos planificar muchísimo, pero si nosotros no alineamos nuestra vida, nuestros planes a los planes de Dios, realmente el Señor hace así y este no es tu camino, esto no es lo que yo tengo para ti. Y nosotros normalmente planificamos en lo monetario, planificamos en quiero esto, quiero lo otro, pero Señor, realmente qué es lo que quieres hacer tú conmigo, realmente cuál es el futuro que tienes tú para mí, porque yo la economía la puedo ver muy mal y puedo ver que no hay, pero cuando el Señor quiere hace y realmente lo que debemos hacer es colocar lo que nosotros tenemos delante del Señor. Señor, aquí estoy, cuáles son los planes que tú quieres para mí, si hay un futuro para mí, porque si tú me tienes hasta el día de hoy aquí es porque tú tienes planes y tienes un futuro para mí. Yo nunca he sido de esas de que planifica, bueno, así detalladamente. Yo siempre fui metas de a largo plazo, por ejemplo. Pero por lo menos en la escuela no te mandaron a hacer nunca, era como un diario planificador o algo así que siempre le mandaba, sobre todo en las materias de psicología. No, no, ¿Cómo no. te ves a 3 años? ¿Cómo te ves a Sí, 5 años? claro, pero uno ponía ahí cosas, pero yo siempre fui de metas a largo plazo, por ejemplo. Yo siempre he tenido 3 cosas claras, que me quiero casar, antes me quiero graduar, antes de casarme, tener una casa y estabilidad económica. Esas fueron como 3 metas siempre. Entonces empecé a tomar decisiones en base a eso. Por eso estudié ingeniería en producción, estudio eso actualmente. Y no quiero pasar al siguiente punto hasta no haber terminado eso. Después casarme y para tener estabilidad económica y casa y quizás carro y tal. Claro, ya esa meta, la primera ya está medio casi alcanzada. Yo ya también estoy enfocada estaba en eso. graduada antes de casarme, tranquila. En tu mente. En mi mente. Sí. No, yo me voy a graduar primero. No me des esperanza tanta. Corte. Póngale No, pausa. no, mentira. Después poder casarme y después tener una estabilidad económica. Y me da risa porque en estos días estaba conversando con alguien y me decía, no, yo me quiero ir del país, yo necesito irme al país porque aquí yo no tengo futuro, que yo no sé qué. Tenemos como esa pequeña cambio de ideas, ¿no? Y entonces me decía, yo tengo un proyecto, yo quiero hacer X, Y cosa, y para eso necesito esto y estos objetos. Y entonces aquí en Venezuela no lo voy a poder tener, entonces por eso necesito irme para poder tener eso. Y entonces me da mucha risa porque yo le decía, bueno, pero ¿para ti qué es futuro? Porque hasta donde yo sé, lo que el Señor a mí me ha hablado está aquí en Venezuela. Es decir, yo tengo futuro es aquí en Venezuela. Hasta ahora el Señor no me ha dado ningún indicio, ni señales, ni nada. El Señor, mi corazón, pues como lo había dicho, sí había tenido planes, ¿no? Y tiene planes. Pero el Señor hasta ahora no me ha dicho, muévete o haz esto, haz aquello, lo otro. Y hasta Vete a los que el New Señor- York, vete a... y hasta que el Señor a mí no me mueva, yo no lo voy a hacer porque hay una dirección de parte de Dios para mi vida y es aquí en Venezuela, ¿no? En Barquisimeto específicamente. Entonces yo le decía, ¿qué es para ti futuro? O sea, dame una definición de futuro. Porque hasta donde yo sé, el futuro es sencillamente cumplir la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque, o sea, es la mejor forma de vivir la vida. ¿Sí me explico? Si yo quiero una casa, ¿verdad? Si yo quiero un carro, quiero una familia, esos son los anhelos de mi corazón. Pero qué mejor es lo que Dios tiene para mi vida. Entonces, yo le hacía a ver a esa persona, realmente defínete para ti qué es futuro, carro, casa, porque eso no lo es, sino es la dirección de Dios para tu vida. Si no lo tienes, gloria a Dios y gózate en el futuro que Dios diseñó para ti. Nosotros necesitamos ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Yo siempre he dicho que cuando tú ves las cosas desde tu punto de vista, probablemente tomes decisiones que te vayan a causar vas a cosechar malas cosas. Cuando tú ves las cosas desde la perspectiva de Dios,
no ves todo de la misma manera. No sé si me hago entender. Tú, si ves a Venezuela desde nuestra vista, dentro de venezolano, entonces tú dices no hay futuro. Pero cuando comienzas a ver a Venezuela, cuando comienzas a ver tu familia desde la perspectiva de Dios, entonces comienzas a verle y a darle un sentido a todo. La palabra es muy clara cuando dice que cuando tú lo buscas a Él, todas las demás cosas vienen por añadidura. ¿Qué hacemos nosotros? Queremos primero buscar las añadiduras y en el camino buscar lo de Dios. Entonces, como jóvenes o como adultos, si tú nos estás viendo y eres adulto, es importante que entiendas que el futuro que nosotros podamos ver en Venezuela lo podamos ver desde el punto de vista de Dios. Muchos adultos se quejaron, lloraron, yo voté por este presidente, yo voté por fulano y después le dije mi voto es para fulano y se lo di y se arrepintieron. Pero la verdad es que todo eso estaba dentro del plan de Dios. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Si tú ves y quieres tener éxito en la tierra y te esfuerzas por eso, probablemente lo vayas a tener. Pero la palabra, déjame decirte que la palabra de Dios dice que ese comportamiento lo tienen los que aman esta vida. Así es. Ujú. Y los que aman esta vida, luego la van a perder. Pero luego Él dice que si aborreces esta vida, en el futuro tú la vas a recuperar. Y aborrecer la vida no significa que tú vayas a ser pobre, que tú O no que vayas a hagas tener planes, nada. incluso. Sí, aborrecer esta vida significa que pongas a Dios por encima de tus Exacto. intereses personales. Entonces, nosotros necesitamos poner nuestros intereses personales a un lado y dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Y lo hemos leído muchísimas veces en diferentes historias de la Biblia. Y hasta el día de hoy Israel es una prueba de eso. De cómo Dios, Israel pasó por crisis también económica y cómo le clamaron al Señor y el Señor en un día muchas veces hizo prosperar sus caminos. Es más, leía una historia en estos días donde estaban en una crisis y duraron 3 días recogiendo botín. En el Antiguo Testamento habla de eso. O sea, imagínate esto, van a una guerra y en una guerra, ¿quién se lleva oro, plata? Quizás en una guerra, bueno, vamos a llevarnos la comida porque, bueno, necesitamos que los Claro. soldados se sustenten. Pero entonces dice que Dios confundió al pueblo enemigo, esta gente, los que no se confundieron, huyeron y el pueblo de Israel duró 3 días recogiendo botín. O sea, Dios hace como Él quiere. Y cuando nosotros vemos nuestro futuro desde la perspectiva de Dios, entendemos que todo obra para bien. Exactamente. Así es. Todo. Cuando lo amamos a Él, todo obra para bien. Entonces, yo quiero colocar un ejemplo que es muy conocido, que es este muchacho de los panes y los peces, ¿sí? Que llegó con 5 panes y 2 peces y quizás no era mucho, eran 5 panes y 2 peces. Él dio de lo que era de su comida para que otros se alimentaran. Y la Biblia dice que se alimentaron, ¿qué? Como 5,000, pero Sin contar las mujeres. sin contar mujeres y Y niños. niños. Es decir, que probablemente habían más de 10,000 personas que fueron alimentadas porque alguien decidió entregar lo poco que él tenía En las manos de Dios. para ponerlos en las manos de Jesús. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que quizás nosotros podamos decir, bueno, yo no tengo mucho para ofrecerle a Venezuela, quizás yo creo que aquí no hay futuro. Pero si yo le doy a Venezuela, o perdón, si yo le doy a Dios lo poco que yo tengo, quizás Él comience a bendecir a Venezuela, a mi comunidad, desde de donde yo estoy. ¿Y qué es lo poco que yo tengo? Quizás yo puedo tener, yo puedo entregarle lo poco que yo tengo a Dios, mi corazón, Obediencia. mi obediencia, mi integridad, mi tiempo, mi santidad, entregarme a Él para que Él bendiga a otros. Cosas que nosotros, a veces cosas tan tontas. Mira, yo me quiero convertir en la Venezuela que yo sueño. No, es que el gobierno tiene que cambiar. No, pero tú no respetas los semáforos, te coleas en las colas. O sea, son cosas que nosotros decimos, yo necesito convertirme en la Venezuela que yo quiero desde ya. Pero eso es necesario que nosotros comencemos a ver a Venezuela desde su perspectiva. Hay algo muy especial que siempre cuando tengo la oportunidad de hablar con un joven acerca de este tema, siempre le digo, la mayoría de los jóvenes cree que el futuro es como vamos haciendo, vamos viendo. Y es completamente lo contrario.
el futuro no llega, el futuro se crea. Y qué bueno que lo crees en los fundamentos correctos, que es la palabra. Es decir, si tú creas y sueñas y planificas o creas futuro, literalmente, en el Señor tiene garantía de éxito, ¿cierto? Si tú buscas desde ahorita hacer las cosas a la manera de Dios, te aseguro que tu futuro tendrá éxito, tendrá garantía, porque es a la manera de Dios, a la forma del Señor. Sí, y ahora, ¿qué está buscando el Señor? ¿Qué está buscando Dios en Venezuela? Quizás un muchacho, una muchacha que entregue lo poco que tiene. Yo digo, nosotros somos el futuro de Venezuela, se está levantando otra generación y nosotros necesitamos creerle al Señor. Si no le crees al Señor, probablemente vayas a tomar decisiones en la vida que más tarde te vayan a pasar factura. Y hay un versículo que me gusta mucho, está en Eclesiastés, capítulo 11, y dice, Eclesiastés 11, en la PDT, dice, esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra, y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recojan las cosechas. Así como no sabes cómo entra el espíritu en una criatura que está en el vientre de su mamá, así tampoco sabes lo que hace Dios, creador de todo. Y el próximo verso dice que debes sembrar, siembra en la mañana, siembra en la tarde. Y lo que está diciendo aquí el autor es, si te pones a mirar el clima, entonces nunca vas a sembrar, nunca vas a recoger. Si te pones a mirar la situación de Venezuela, la economía, entonces nunca vas a emprender, nunca vas a echar adelante, porque entonces la situación no está dada. Dice, pero así como no sabes cómo el espíritu entra en la criatura que está en el vientre de su mamá, así tampoco nosotros entendemos cómo Dios puede cambiar a Venezuela, cómo puede cambiar nuestra familia. Eso no nos corresponde a nosotros entenderlo, sino que nos corresponde es sembrar, accionar. Siembra en la mañana, siembra en la tarde, quizás se dé una semilla, quizás se den las dos, no sabes, pero Dios está al cuidado de nosotros. Y Pedro dice, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Entonces, déjeme decirle que nosotros necesitamos seguir haciendo lo correcto en Venezuela, seguir comportándonos como Jesús se comportaría, creyendo, no siendo eco de que no, aquí esto no sirve, vente, no te vengas, sí, no te vengas, esto aquí no sirve, no. Todavía hay esperanza porque Cristo sigue gobernando, Él está a la diestra del Padre. En la situación de Venezuela no se le ha salido de las manos a Él. Entonces, veamos el futuro desde la perspectiva de Dios. Y si eres de las personas que te quedaste, sea cual sea la razón, tú eres Venezuela. Me gustó mucho lo que dijo Anderson. Con pequeños cambios nosotros podemos comenzar a construir esa Venezuela. Porque tú a veces miras tantas actitudes que tienen las personas que lo que hace es como tirarnos unos a otros en vez de ayudarnos. En este tiempo estamos en tiempos de ayudar, en tiempos de construir ese futuro y esa Venezuela que nosotros queremos. Pero colócalo siempre en las manos del Señor, porque en los planes del Señor ya está la Venezuela que Él quiere. Entonces, simplemente alineémonos a los planes que el Señor tiene. En estos días, bueno, la muchacha que yo le dije que en Estados Unidos, que estaba en Estados Unidos, que me preguntó cómo veía Número de cuenta. Venezuela. ¿Tu número de cuenta? No. Estaba conversando con ella y yo le dije, mira, si te digo sinceramente, creo que esta es la mejor temporada de mi vida. Cómo una persona en cierto tipo de circunstancias puede decir eso, realmente no lo sé. Solo el Señor sabe cómo puedo de todo corazón decir y expresar que esta es la mejor temporada. Y incluso en este 2020 el Señor ha sido tan misericordioso con nosotros que hace cosas que nosotros no tendríamos no sabíamos que el Señor lo podía hacer, o se ha manifestado de formas que no sabíamos que el Señor se podía manifestar, y de las personas que no sabíamos que Dios podía manifestarse. Entonces, hay una canción que a mí me encanta mucho de Marcos Yaroide, y para terminar, que dice que mi trabajo es creer y abrazarme a la fe, el trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos, mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Y para mí esa es una canción demasiado lema para mi vida, porque hay que entender los papeles de cada uno. Nuestro papel quizás no es tomar
nuestro propósito o nuestra vida en nuestras manos, sino más bien todo lo contrario. Las cosas de Dios son completamente al revés. Es entregarle al Señor, descargar nuestras cargas, soltar nuestras cargas en el Señor, que el trabajo de Dios es hacerlo, se preocupará por ti. Y así como le ha dado pan a los aves que no siembran ni riegan, y aún así comen de eso, el Señor sabrá cómo cuidarte, el Señor sabrá cómo sostenerte, mantenerte en la circunstancia, y que cuando mires ella o te mires al final del proceso, vas a decir, el Señor lo hizo, soy victorioso. Así es. Bueno, muchachos, el llamado es, si nosotros decimos hay futuro o no hay futuro, que podamos ver el futuro desde la perspectiva de Dios y no de la del hombre. Que podamos ser como ese David, que cuando vio el gigante, no vio lo que tenía al frente, sino que él vio que delante de él iba Dios peleando. Entonces, ¿Sí hay futuro? escudriñemos la palabra exacto, escudriñemos la palabra y nos vamos a dar cuenta que claro que hay futuro, porque Yes. Dios nunca, si hay algo en lo que Dios ha sido experto, es que en lo poco Él se glorifica, para que el hombre sepa que no fue el hombre que intervino, sino fue su mano. Entonces, bendito Dios, damos gracias a Dios que en este 2020 lo conocimos de otra manera, de otra fase, su bondad y su fidelidad permaneció firme, y en este 2021 avanzamos con eso. Así que, chicos, les animamos que puedan, si hay futuro, les animamos a que sigan creyéndole al Señor. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Fue un placer para nosotros poder estar con nosotros. Les bendecimos desde la distancia, chicas. Y el futuro está en las manos de Dios. Mm. Simplemente descansemos en el Señor, que Él tiene futuro para cada uno de nosotros. Claro que sí. Compartan este podcast con sus amigos, con sus primos, familiares, y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.